Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en un evento más de espacio para compartir en el ciclo de seminarios del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los Andes. Eh, una vez más le reiteramos el agradecimiento por acompañarnos esta tarde y hoy en particular tenemos una invitada muy especial. Nos acompaña Ángela Cadena, profesional de larga experiencia en el sector energético en Colombia. También fue, por supuesto, profesora de nuestra universidad, investigadora de la universidad, compañera de trabajo nuestra y también ha tenido cargos importantes como directora de la UCME y en la actualidad Ángela se está desempeñando como coordinadora de la misión de transformación energética. Y Ángela pues nos trae hoy una charla, un espacio de discusión en el cual su título es Los retos de la transición energética colombiana. Entonces, los invitamos a participar. Pueden hacer, si consideran hacer una pregunta, bien puedan levantar la mano. Ángela nos dice que no tiene inconveniente en que hagan la pregunta y podamos después continuar. Así que si hay algo que quieran consultar, lo pueden hacer. Y bueno, esperemos que sea de su agrado, que la disfruten y que podamos sacar provecho también después, un pequeño espacio que vamos a tener para discusión y comentar algunos tópicos que veamos en esta presentación. Así que no voy a hacer más extensa la introducción. Ángela, muchísimas gracias por acompañarnos, muy agradecidos. Y bueno, te cedemos entonces ya la palabra para que des inicio con tu presentación. Gracias, Guillermo. Gracias, María Paula. Un placer estar con ustedes. Muy buenas tardes a todos. Y gracias por querer escuchar y compartir y ojalá reaccionar a una propuesta, un planteamiento de cuáles serían los retos de la transición energética para Colombia. Para eso preparé la siguiente agenda, una introducción que ojalá la logre hacer bastante rápida y fluida sobre unas definiciones y unos retos de la política energética tradicionales y cómo han ido evolucionando actualmente de manera muy rápida. Y entonces, como pues vamos a plantear que una transición es pasar de un estado inicial a un estado futuro que habría que crear, no me gusta la palabra visionar, pero que habría que proponer para lograr trazar las trayectorias y tener claras las trayectorias, diseñar las estrategias y los instrumentos para poder llegar a ese estado futuro. Lo que no quiere decir que el estado futuro no se pueda corregir, pero tener muy claros cuáles son los propósitos. Entonces ahí el planteamiento hay que caracterizar el estado inicial, hay que mirar qué posibles escenarios hay a futuro y ver cómo vamos evolucionando en la dirección requerida. O sea, lo que estamos planteando es que se requiere, pues, además de otras cosas, una política con visión de largo plazo. Entonces, esa caracterización inicial la voy a hacer tanto a nivel del sistema energético mundial como del colombiano y voy a presentar qué escenarios futuros se están viendo. Escenarios futuros en el caso internacional con los análisis que hace British Petroleum en su panorama energético o en su Outlook, complementados por un escenario de una compañía privada, y para el caso colombiano con los escenarios que ha planteado la UCME en su último Plan Energético Nacional. Y después entonces de ver lo que se ha planteado y que no tenemos unos retos explícitos, yo quisiera terminar proponiendo esos retos para la transición energética que van más allá del planteamiento de renovables y eficiencia energética. Y eso es lo que quiero señalar aquí. Entonces, ya dijimos, una transición es un cambio significativo de un sistema de energía, pasar de un estado inicial a un estado futuro. Y pasar de un estado inicial y
tengo que tener en cuenta la estructura del sistema, su escala, los temas económicos y de política energética. Y no es exclusivamente un cambio tecnológico, aunque la tecnología juega un papel clave, es un impulsor de cambio importante, no sin incertidumbre, incertidumbre en cuanto a la velocidad de penetración de una determinada tecnología y antes de la velocidad de penetración de cuándo está la tecnología lista para poderla incentivar en un sector energético. En algunos casos se ha sobreestimado sistemáticamente el potencial de nuevas tecnologías. Esto no ha sido tan cierto, curiosamente, en el caso de las renovables, donde la penetración de renovables se ha venido corrigiendo año a año. Si uno revisa los diferentes pronósticos de diferentes agencias, o mejor aún, de la misma agencia, los diferentes pronósticos, pues en el caso de renovables hay que decir que se ha quedado corto el pronóstico. Pero en términos generales se subestima la inercia de los sistemas de energía. O sea, los sistemas de energía, aunque hay un cambio técnico y la digitalización va a permitir acelerar ese cambio, pues ese nos va a posibilitar un cambio técnico más acelerado. El sistema energético tiene inercia y esa inercia hay que tenerla en cuenta, y hay que tener en cuenta cuando proponemos hacer algún switching de una tecnología A a una tecnología B, hay que considerar la vida remanente que tienen los activos en cuestión. Esa visión de futuro pues tiene que estar basada en unas políticas, y posiblemente en lo que estamos hablando hoy de transición energética va a querer una reorientación de las políticas. Y pues este término ustedes lo pueden buscar, ahí la bibliografía que a mí más me satisface de Smil Vaclav sobre las transiciones de energía, pero creo que hemos escuchado todos y ya hay muchos documentos en varios países, pero el Energiewende alemán, pues Alemania planteó cubrir el abastecimiento energético del país básicamente con energías renovables, y del lado de la demanda, gestionando de manera eficiente esta demanda. Y las dos cosas con la finalidad de hacer una contribución importante a la protección del clima. Claro que la política alemana, y bastante interesante si uno la revisa más en detalle, tenía otros planteamientos, como el desarrollo de la industria nacional basada en su capacidad científica. O sea, estaba considerada en esta apuesta que ellos hacen. Y pues responder a los objetivos de reducir los impactos negativos del clima. Los demás países hemos venido considerando pues las contribuciones que se harían, y esas contribuciones obviamente imponen ya unas restricciones en la evolución del sistema energético. Tradicionalmente, en la política energética nos preocupamos siempre del tema de seguridad energética. Va a pasar muy rápido, o sea, cómo atender la demanda de manera confiable, con precios eficientes. Para el caso de países como Colombia, los retos de cobertura son retos que se ponen sobre la mesa, aunque en el sector de energía eléctrica, pues la cobertura es importante. Todavía hay un buen número de familias que no cuentan con el servicio de energía eléctrica, y pues lo más importante es que las tecnologías que se están desarrollando y la descentralización que vamos a ver, pues va a facilitar llegar a esas zonas de una manera diferente a la que lo veníamos haciendo. No exclusivamente basado en extensión de redes o en proyectos de suministro de energía diésel. No digo que ninguna de las dos sea incorrecta, pero vamos a poderlas complementar con sistemas que usen fuentes locales. Y obviamente la preocupación ambiental está sobre la mesa, aquí en este extremo del triángulo, y sobre todo ha tomado mayor énfasis el tema de la descarbonización pues de las economías, la sociedad, y cuando hablamos de ambas, pues de la canasta energética. Y en los objetivos de desarrollo sostenible, pues rápidamente hay el objetivo de desarrollo 7 que dice
que debemos tener una energía asequible, que está también aquí en el objetivo de equidad energética, que sea accesible y que sea asequible, o sea, que se pueda pagar, está aquí en el objetivo 7. Y pues esos objetivos, ese objetivo debe contribuir a todos los otros objetivos de desarrollo sostenible, y si uno subraya como los de directo impacto, pues serían el fin de la pobreza. De hecho, hablamos de reducir la pobreza energética, hablamos de la acción por el clima, porque el tema ya no hablamos de las emisiones y de la canasta energética, están muy relacionados, y pues el tema de cómo va a ser esos consumos de energía, principalmente en las ciudades, que es donde va a vivir la mayor parte de la población. En resumen, BP plantea como que los dos grandes retos es cómo suministramos más energía con menos emisiones. Y esta gráfica lo ilustra muy bien. Este es del Outlook, no del 2020, sino del 2019. Y me gusta mostrarlo porque el business as usual, que plantea un crecimiento entre el 2017 y el 2040 de casi el 70%, un incremento de casi el 70% de la demanda de energía. Este era el escenario business as usual, y había un escenario que se llamaba Evolving Transition. Esto es energía primaria. Este escenario planteaba un crecimiento, como ven ustedes, de inferior al 30%, o sea, ya se estaba considerando estas restricciones de menos carbono se estaba considerando, ¿ok? Entonces, en estas restricciones, donde las emisiones decrecen y vamos a satisfacer las mayores demandas de energía, que no van a ser iguales en todas las regiones, pues en la nueva revisión esta línea, el de menor crecimiento de la demanda, se convirtió en la línea del business as usual. Ahí lo vamos a ver. Y básicamente pues el propósito que atienden los diferentes análisis que se están haciendo es lograr montarnos en una trayectoria para evitar que la temperatura de la atmósfera cambie más allá de 2 grados y ojalá de 1.5 grados. Yo les muestro este gráfico para después ilustrar en qué camino está Colombia. Pero básicamente si seguimos por las políticas actuales, no el escenario base, sino ya con políticas de incorporación de fuentes y tecnologías más limpias y de una mejor gestión de la demanda, estaríamos en esta trayectoria. Con las NDCs estaríamos en esta trayectoria curva, alrededor de esta trayectoria curva, más abajo con las NDCs condicionadas a apoyo internacional, y el gap pues es significativo todavía, y entonces los países en lo que están es buscando una mayor ambición. Y eso es lo que en este nuevo Outlook analiza British Petroleum, y muestra pues para este escenario business as usual que ya tiene unas emisiones que hacen pico antes del 2030, estamos haciendo pico, y decrecen alrededor para llegar en el 2050 a 30 gigatoneladas de CO2 por el uso de energía. Entonces este sería el escenario base, y plantea 2 escenarios de reducción. El último escenario, que se llama neto cero, donde se plantea lograr prácticamente una descarbonización de la canasta de energía hacia el año 2050. Y obviamente esto hay que tenerlo muy en cuenta, esto tiene pues un costo para las economías y la sociedad. Si seguimos en esta trayectoria de emisiones del business as usual, ahora vemos la de la demanda de energía, pues estamos hablando de un impuesto al carbono de alrededor de $50 la tonelada de CO2 equivalente. Y pues les recuerdo que en Colombia el impuesto al carbono es de $5 la tonelada de CO2 equivalente, con perspectiva de llegar a 10, y en los cálculos que se hizo para la NDC en el 2015, para lograr la meta del 2030 de reducir 20% las emisiones con respecto al año base, estábamos hablando de medidas de mitigación de alrededor de $20 la tonelada de CO2, las últimas medidas de mitigación. Y bueno, si realmente el mundo se compromete en esta descarbonización más acelerada, pues estamos hablando de un impuesto al carbono de alrededor de $200 la tonelada de CO2.
sea, 10 veces más de lo que nosotros consideramos inicialmente en la NDC. Miremos rápidamente a nivel internacional con estadísticas de la Agencia Internacional de Energía, de nuevo el Outlook de British Petroleum, el de la Agencia Internacional no se consigue, no está disponible el último, pues está disponible pagando, ojalá la universidad lo siga comprando, y pues el de un centro privado que hace algunos análisis. Entonces miremos rápidamente cómo es el suministro de energía primaria. El suministro de energía primaria no ha cambiado de manera dramática a nivel mundial. En Colombia ha cambiado un poco más y básicamente lo que nosotros vemos es que el suministro de energía primaria en más del 80% es combustibles fósiles. El carbón en 1973 fue el 24.5%, hoy es el 27%. El petróleo es el que ha cambiado, o sea, la modificación importante está en el petróleo, que se ha reducido, ha pasado de ser 46% al 31%, y el gas natural ha subido del 16% prácticamente al 23%. ¿Ok? Pero en términos de combustibles fósiles es 80% la producción de combustibles fósiles. El resto es energía nuclear, agua y biocombustibles y residuos básicamente en la canasta energética. Y en la generación eléctrica el carbón juega un papel importante y de nuevo, ¿qué ha pasado aquí? Pues que el petróleo ha reducido su participación del 24, casi 25% al 3%, y el gas natural ha incrementado su participación de manera significativa. Las otras crecimientos importantes, pues el gas natural pasó de ser el 12% del suministro de energía a ser el 23%, prácticamente se dobló entre el 73 y el 2018. Y vemos que la hidroenergía en participación ha disminuido su participación, la nuclear ha aumentado y obviamente las renovables, diferentes a la hidráulica y los residuos, han tenido un crecimiento importante porque su participación era de alrededor de menos del 1%, que podría ser nuestro caso en el 2018-2019, pero las renovables en el 2018 fueron alrededor del 10%, las renovables diferentes a hidráulica. Entonces, esto es lo que hay como perspectivas energéticas. Entonces, se reconoce que la demanda de energía va a crecer, sobre todo en algunas regiones, en los países en desarrollo. Otros países la van a tener ya estabilizada esa demanda de energía, pero no obstante lo anterior, sí se quiere lograr una descarbonización en 2050-2070, en esos periodos, pues la demanda de energía va a tener que estabilizarse. Aquí la demanda se estabiliza a pesar de que, si ustedes vieron, y me voy a devolver si no lo hice la referencia, aquí están los dos escenarios, el de transición rápida que tiene una descarbonización como hacia 2070. Este color como naranja corresponde a la trayectoria de 2 grados, mientras que este color azul corresponde a la trayectoria de 1.5 grados. Aquí lo que sucede es que la demanda de energía no decrece como pues uno debería, o no se separa como están separadas las emisiones, pero lo que hay es un cambio tecnológico en la generación eléctrica con mayor participación de energía nuclear y de energías limpias en el de neto cero. ¿Cómo se consume la energía? Que esto es importante verlo. La energía, el principal sector consumidor de energía en cualquiera de los escenarios, en el business as usual o en los 3 escenarios, y al igual que en el año base de este análisis, que es el 2018, es el sector industrial. El segundo mayor consumidor de energía es lo que se llama edificaciones, que nosotros vamos a encontrar como residencial y comercial, y el tercer sector de mayor consumo de energía es el sector transporte. En nuestro caso, esto está switchado, o sea, el mayor consumidor de energía para nosotros es el sector transporte y el menor consumidor de energía es el sector industrial. Ahora lo vemos.
¿Qué ven ellos a futuro con estos propósitos de descarbonización? Pues que los combustibles que tienen mayor contenido de carbono son los que van a decrecer de una participación que ya veíamos en el 2018 de superior al 80%. Entonces, esa participación se va a mover entre un 70%, llamémoslo así conservadoramente, en el business as usual, hasta el más agresivo, un 20% de la participación en las canastas energéticas en el 2050. Y con un incremento muy rápido de las renovables que en el mismo año 2050 estarían en un rango entre el 20%, hoy son un 10%. Esto es bastante, digamos, yo creo que esto es fácilmente superable si vemos que los pronósticos se han quedado cortos, o sea, doblar el consumo doblar la participación de renovables en 30 años es bastante razonable, y entonces ellos en los escenarios más ambiciosos se van hasta, llamémoslo, 40% o 60% según sean los objetivos de descarbonización, ¿ok? Y esas renovables obviamente se usan para la producción de electricidad, y ya lo vamos a ver. Antes de que yo siga con el diagrama de British Petroleum, pues me gustaría que aquí tuvieran ya de entrada como, eso es otro ejercicio, entonces no estoy diciendo que son comparables, felizmente aquí no hay muchos números en este ejercicio, sí es mundial por el consumo de electricidad de 27 petavatios hora por año, o de casi 27.000 teravatios hora al año. Entonces sí es el ejercicio mundial, pero aquí básicamente uno puede ver de manera más desagregada esto. O sea, esas renovables van a la participación de electricidad. Entonces, si ustedes ven aquí azul, esa es la electricidad que va a ser el energético que hacia 2050 va a tener un mayor crecimiento y participación en todos los sectores. No es que no estuviese en todos los sectores, pero no de manera tan importante en los sectores, por ejemplo, de manufactura, donde la electricidad, y en el sector transporte. ¿Ok? Entonces la electricidad va a ser la fuente de energía, en este caso secundaria, de mayor crecimiento. ¿Y qué más? Pues estoy hablando de energía secundaria. ¿Y qué más podemos ver ahora? El resto del análisis se haría sobre la energía primaria. El carbón, que ustedes lo ven aquí, como en un tema grises, pues obviamente el que más va a decrecer su participación es el energético con mayor contenido de carbono. Eso nos pone un planteamiento a nosotros serio, porque Colombia es un país exportador de carbón. Ha estado en el quinto renglón como el quinto país más importante en exportación de carbón, no en producción, en exportación. En las estadísticas de la Agencia Internacional de Energía el año pasado se reporta el sexto lugar en exportación de carbón, ¿ok? El otro combustible que disminuye, porque vamos a pasar de 80 a 60 o a 40%, el otro energético que disminuye de manera importante es el petróleo y sus derivados, aunque en el 2050 se mantiene una participación en el sector transporte que no es despreciable, y en la industria manufacturera para los usos térmicos, que también hay que tener en cuenta. El gas natural es el energético que presenta un crecimiento, ahorita lo vemos más en detalle, rápidamente un crecimiento mayor, que compensa un poco estas disminuciones, pero que de todas maneras lleva a la baja el total de participación de los combustibles fósiles en las canastas energéticas. Y los energéticos que crecen de manera importante, o las fuentes de energía que crecen de manera importante, si ustedes lo ven aquí, la solar fotovoltaica, el viento. En tercer lugar, podemos poner biomasa, hidroenergía y la nuclear, todos para la generación eléctrica. De todas maneras, seguimos teniendo carbón hacia el calentamiento y carbón para la generación eléctrica. Pero la electricidad presenta una tasa de crecimiento importante porque la demanda de energía crece en promedio menos del 1%. No quiero hacer comparaciones porque no los puedo comparar, pero crece alrededor de menos del 1% anual promedio, se estabiliza como ustedes vieron. Aquí la electricidad va a crecer a una tasa del 2.5% anual promedio. O sea, es esa electricidad la que va a crecer.
y miremos el gas, que es el energético que se mantiene y se ha denominado el energético de transición, se mantiene hasta el 2050 en los diferentes escenarios, aunque varía. Él tiene una participación creciente en el business as usual y en los demás alcanza un pico, bien sea en el 2030 o un poco más lejano, 2030, 2040. Pero una cosa importante que quiero mostrarles aquí, que también sería algo para que reflexionemos en Colombia, es hacia dónde va el gas. Pues en el business as usual, el cambio en la demanda de gas, obviamente el gas en este escenario pues se ve creciente, pues va a crecer. El cambio es positivo en todos los sectores, en el sector de generación eléctrica, industrial, edificaciones, transporte, hidrógeno, pero bien importante en los otros dos escenarios de descarbonización, aquí hay crecimiento de gas, de la demanda de gas en el sector transporte, como en los usos no energéticos como materia prima y en la producción de hidrógeno azul. Y ya en el escenario de 1.5 grados, en el escenario de 1.5 grados, el gas se utilizaría al final de la mitad de este siglo para la producción de hidrógeno azul y en el sector transporte. Y la electricidad, pues como ustedes ven ese crecimiento de renovables, pues primero la electricidad va a crecer, ya lo vimos, es el energético, pues vamos a electrificar las economías y la sociedad. En todos los escenarios hay un crecimiento de la electricidad y ese crecimiento de la electricidad pues se va a hacer en gran porcentaje con energías de carácter renovable. El carbón va a ser el energético que decrece aún en el business as usual. Aquí sí decrece casi hasta desaparecer en el neto cero, ¿ok? El carbón y el gas natural pues presenta como una tendencia hacia la estabilización, el gas natural para la generación eléctrica. ¿Ok? ¿Cuáles son los países de mayor producción de energía? Eso se los dejo, pues yo pensaba que había que dejar la presentación, pero aquí está básicamente cómo es la producción de energía y la capacidad instalada, pero podemos pasar por arriba de esto. Y pues ya les mencioné que uno lo que espera es, además del crecimiento de renovables a gran escala, lo que esperamos es la participación de otros recursos distribuidos, o sea, esas mismas fuentes distribuidas, el almacenamiento, la conformación de microredes, que creo que ustedes pues podrían, o no sé si hayan tenido una charla sobre microredes y los vehículos eléctricos. O sea, vamos a tener un sistema. Entonces, resumiendo, vamos a tener un cambio en las canastas energéticas. Ese cambio no ha sido tan grande en el pasado como va a ser a partir, digamos, del año 2020, con un incremento, con un decrecimiento de la participación de combustibles fósiles, en primer lugar carbón, en segundo lugar petróleo y en tercer lugar, entre comillas, el gas. El futuro del gas y qué tanto el gas dure en las canastas energéticas depende de la posibilidad de que tenga el gas de participar con tecnologías de captura de carbono en la producción de hidrógeno. Entonces ahí tenemos básicamente ese decrecimiento, un crecimiento grande a nivel de fuentes primarias de las energías renovables y muchas tanto un poco del gas, no tanto, pero sobre todo las energías renovables, más según sea el caso nuclear, en la generación eléctrica, que la generación eléctrica va a ser la fuente de energía, en este caso secundaria, de mayor crecimiento. No obstante lo anterior, a nivel del mundo se mantiene pues la participación de carbón en la generación eléctrica, pues el carbón es una parte, si yo me devuelvo aquí, importante de la generación eléctrica. Este es el año 2020, pues el carbón es el 40% de la generación eléctrica y el gas, digamos, es el 25% de la generación eléctrica. Entonces aquí va a haber un cambio importante donde en un business as usual que tiene crecimiento de la demanda y que tiene una estabilización de las emisiones, o sea que no nos ponen los escenarios de 2 grados y 1.5 grados, aquí los combustibles fósiles, los dos combustibles fósiles van a tener una participación del 40%. Con esto básicamente cerramos.
Colombia, antes de mostrarles cómo es la situación inicial en Colombia, simplemente quiero señalar algo que también es importante, y es que en este diagrama que se presenta también por BP, ahí están las referencias, se hace una relación entre el consumo per cápita de energía y el índice de desarrollo humano. Se puede inferir de aquí que a mayor consumo de energía, estos son países, los países que están más a la derecha, o sea, que tienen aquí más a la derecha el eje de las X, que tienen mayor consumo de energía, pues son países que tienen mayor nivel de desarrollo. Y se ha estimado, perdónenme que no les alcanzo a dar las explicaciones, de que alrededor de 100 gigajulios per cápita es como un punto de inflexión sobre el cual un país alcanza niveles de desarrollo importantes. Es muy posible que este 100, si nos vamos a montar en una estrategia de descarbonización, o sea, ese 100 no solamente sea más limpio, sino que el 100 se reduzca. O sea, no es solamente que este 100 va a estar hecho de fuentes más limpias, de tecnologías más eficientes, sino muy seguramente las generaciones futuras van a consumir menos energía. Entonces, posiblemente esto va a bajar. Bajaría que, digamos, 70 a 70 o bajaría un tercio a 66,6. Pero fíjense que el consumo per cápita de Colombia es todavía muy bajo, son 28 gigajulios por habitante. El índice de desarrollo humano pues no ha llegado al 100%, pues no, ni ha superado el 80%, pero es el 76,1%. Vamos a ver cómo quedamos después de esta pandemia. Pero el consumo de energía per cápita en Colombia, no solamente energía eléctrica, sino de energía, es bastante bajo. Voy a pasar muy rápido con esto, pues Colombia tiene no grandes oferta de energéticos, pues no una grande, no somos un país petrolero, la relación reservas-producción es de 6 años, la de gas es de 8 años, con excepción del carbón, pues de resto y la hidroenergía y las otras fuentes de energía, sobre todo solar y eólica, pues no tenemos grandes reservas. Pero ojo, vamos a tener, las canastas como van a ver, van a tener todavía participación de combustibles fósiles y ustedes ya lo saben, lo deben haber oído en todas las presentaciones, pues la contribución del sector de hidrocarburos a la economía es muy importante, 7% del PIB nacional, es muy importante en los ingresos por exportaciones, en los ingresos corrientes de la nación y en las regalías, y en la recepción de inversión extranjera. O sea, a pesar de que no somos un país petrolero, la producción de petróleo y la producción de carbón, que sí carbón tenemos muy buenas reservas, más de 55 años a la tasa de producción actual, y de un carbón de buena calidad en cuanto a contenido de azufre y cenizas, pues estos recursos han posibilitado pues el desarrollo económico del país y el desarrollo de las regiones, y hoy ojalá bien manejadas las regalías pues contribuyen también a los proyectos no solamente a proyectos de infraestructura, pero a los proyectos de ciencia y tecnología. ¿Cómo se consume energía? Muy rápido, ya les había anunciado. Entonces, aquí el mayor consumidor de energía en Colombia es el sector transporte. El segundo es edificaciones, que es un 32, un 26%. El segundo es, si sumo, residencial y comercial es un 26%. Y el tercero sería el sector industrial. O sea, nosotros tenemos intercambiados estos dos sectores en los consumos de energía. Aquí en el sector transporte, pues somos altísimamente dependientes de combustibles líquidos, de derivados del petróleo. Es básicamente el fuerte, con una participación de los biocombustibles en las mezclas. Es un sector donde la diversificación tiene que ser uno de los propósitos de las políticas, las mejoras de eficiencia también, no solamente en los equipos, en los modos y seguramente en los comportamientos de los usuarios del sector transporte. El sector de industrias es el más diversificado y el gas natural ha venido ganando espacio frente al carbón. La electricidad pues es un 20% y aquí me han preguntado varias veces pues el esfuerzo que significaría electrificar varios usos de la industria a futuro. Ahora, si nos movemos más hacia no a la industria manufacturera, sino de servicios, pues esta participación crecería.
y el bagazo ha participado en la industria, sobre todo en la industria de alimentos, en la industria del azúcar. Y los sectores residencial y comercial tienen una participación muy grande del gas natural y de la electricidad, con una precisión que hay que hacer, que con la participación de la leña en el sector residencial es aún importante, 40% en el 2018 del suministro del sector residencial es leña, en el sector rural y mucho por el alto consumo pues se debe a la baja eficiencia de los equipos de uso final. Esto es de las estufas para cocción de alimentos. En Colombia ha habido un cambio importante en la canasta energética, pareciera que no, pero ha habido un cambio importante, y los energéticos que más han crecido, los cambios más importantes es una disminución de la leña, una aparente disminución, pues una disminución, no es aparente, una disminución de la gasolina, pero con un crecimiento aquí al futuro debido a las motos, y un crecimiento de la participación de la electricidad, ¿ok? Que es este azul, del diésel y del gas natural. El gas natural ha crecido de manera importante, como se puede ver aquí. El gas natural, aquí en esta que es el blanco, el gas natural fue en el 2018 el 16% de la canasta, mientras que en 1975 era alrededor del 2%. La electricidad pasó de ser el 5% al 17%, y quien más ha reducido la participación pues es la leña, que era 41% a 0,8%. Aquí no podemos hablar de petróleo porque, a diferencia de las tortas que yo presenté, y eso hace difícil la comparación, aquí están las energías primarias y secundarias desde el punto de vista de la demanda de energía. Allá estábamos presentando la oferta de energéticos primarios. Hace un poco difícil la comparación de los dos. Bueno, la URME ha presentado un muy completo ejercicio de Plan Energético Nacional que lo antecedió este ejercicio que se presentó a principios del 2020, que también era un ejercicio bastante completo, que retomaba unas propuestas del ideario energético. Ahora la URME, a principios de este año, si no estoy mal, presentó pues el complemento de los esfuerzos que se venían haciendo en los últimos 5 años, y la URME presenta unos desafíos pues claves, y que pues son unos 5 desafíos, tiene unos pilares y tiene 2 objetivos por pilar, y plantea 4 escenarios. Los desafíos es tener disponibilidad de recursos energéticos locales, lograr una cobertura universal y mejorar la calidad del servicio de energía, disminuir la brecha tecnológica y lograr un uso eficiente de recursos, contribuir con la mitigación y adaptación al cambio climático, y hacer los cambios estructurales en el sector de energía para posibilitar, sobre todo, pues para posibilitar esa descentralización y digitalización que van a aportar también a la descarbonización. Entonces hay que hacer cambios estructurales en el sector energético. Y plantean que hay que analizar, obviamente, a la salida de esta pandemia, pues cómo vamos a reaccionar frente al COVID y las medidas de reactivación o los cambios en los patrones de consumo que se deriven de este tiempo de pandemia. Y para acelerar, pues la URME tiene 4 escenarios, no son escenarios alternativos, para mí son como una seguidilla de escenarios, o sea, no puedo decir que se va a hacer uno sin el otro. El primer escenario se llama actualización, o sea, Colombia, los van a ver aquí, los escenarios son actualización, modernización, inflexión y disrupción. ¿Y qué caracteriza esos escenarios? Entonces aquí está desde el punto de vista de la oferta y desde el punto de vista de la demanda. Entonces, en el escenario de actualización, que yo podría llamar como un business as usual, básicamente se ve que vamos a tener que importar algunos combustibles fósiles y vamos a desarrollar los yacimientos no convencionales. Se hará el plan de expansión de generación de la UCME, que viene considerando recursos renovables. Hay como más de 10 gigavatios en proyectos en la UCME que se han venido mirando para los puntos de conexión.
se plantea que se va a seguir y ya hay un documento COMPES de calidad de combustibles líquidos, mejorando la calidad de los combustibles líquidos y logrando eficacia en el sector de los hidrocarburos. A nivel de la demanda se adoptarán las mejores tecnologías, ojalá se adapten también, se adoptarán las mejores tecnologías disponibles en Colombia, se logrará una sustitución de la leña en el sector rural por gas licuado de petróleo, y se trabajará en el cumplimiento de las metas del COMPES de crecimiento verde, de participación de vehículos eléctricos, y se continuará con el cambio de luminarias en el sector residencial. El escenario 2, y no voy a detallarlo, además de las renovables tradicionales, que pues de las renovables solar y pues no convencionales, lo que pasa es que ya se están volviendo convencionales, van a ser más del 10%, entonces de las renovables solar y viento, pues se considera el eólico offshore. Este escenario es un escenario muy de gas, entonces aquí el gas va a tener una participación importante. Ven importación de gas natural en casi pues estos escenarios. Aquí se ve importación de gas natural y hay biocombustibles y biogás. Y se continuarán adoptando, yo digo ojalá adaptando, mejores tecnologías. Aquí en estos dos escenarios se adaptan mejor las mejores tecnologías disponibles en el mundo, y aquí se seguirá con las metas de electrificación del transporte y la participación del gas en el transporte masivo y en la industria. Este es un escenario donde tiene una alta participación de gas. Ahora vemos esos porcentajes. Y aquí pues ya se incorpora la geotermia, incluso pequeños reactores nucleares, porque este escenario de inflexión es un avance hacia la electrificación de la economía. Un avance importante que se continúa en el escenario de disrupción con la participación del hidrógeno, ojalá que aparezca verde como azul, perdón. Ya les eché los antecedentes y nosotros tenemos que considerarlo. Entonces aquí es una generación eléctrica muy renovable, muy limpia de emisiones. ¿Ok? Entonces, lo que se considera, aquí ya se empieza a preparar toda la economía en la electrificación, hacia electrificar toda la economía. Ya no habrá leña en el sector rural, las estufas de gas en los sectores residenciales serán cambiadas por estufas de inducción, y todavía más, una mayor profundización de la participación de la electricidad en el transporte. Y aquí, para lograr prácticamente un dominio eléctrico, pues va a tener que plantearse, además del uso del hidrógeno en el transporte, una renovación acelerada de la flota vehicular. Yo creo que básicamente esto es lo que plantea la UCME. La UCME y pues hace los análisis desde el lado de la demanda, de cómo va a ser los consumos de energía. Entonces el consumo, la participación del sector industrial sube, pero fíjense ustedes que aquí arriba, en los 4 escenarios, la participación del sector transporte sigue siendo importante, que hay un gran esfuerzo de seguir trabajando por lograr una mayor eficiencia en el consumo de energía en el sector transporte. Y las grandes reducciones se dan en los sectores de edificaciones, que de ser el 25% pasan a ser el 16% en el 2050 de la canasta. ¿Ok? Esto lo salto porque pues creo que me estoy quedando sin tiempo, pero sí se resalta que ellos están considerando el uso de hidrógeno en el 2030 ya en el sector industrial, y obviamente el uso de hidrógeno en el sector transporte más hacia el 2050. Este es el sector transporte, y la participación aquí de la electricidad sería alrededor del 14% y el 9% hidrógeno, pero fíjense ustedes que la participación de petróleo y derivados mínima es del 60%. O sea que vamos a seguir usando petróleo y derivados, y eso no es que eso está en consonancia, aunque en Colombia es más pronunciado ese uso de combustibles líquidos que el que se tiene a nivel internacional, pero como ya lo veíamos en los diagramas de Sankey, aún en el 2050 se plantea el consumo de petróleo y de derivados de petróleo en el sector transporte. Básicamente aquí el gas
en un escenario hay una mayor participación, pero las participaciones no es que cambien y el sector en el escenario disrupción, miremos el escenario, digamos, de mayor agresividad, pues el petróleo y sus derivados va a ser el 34%, va a bajar de ser va a bajar de ser como el 40 y algo por ciento, 40 y... Ay, debía tener ese número en la cabeza, pero es como alrededor del 44%. Ojo, no confundir porque esto es 2050, pero hoy como un 44% a ser un 34%. O sea, va a disminuir, pero no en forma significativa. Y aquí está la participación del gas, que será un 16%. Y no podemos ver la electricidad porque aquí está hecho como en la agencia internacional, este sí es comparable, con las fuentes de energía primaria. En todos los escenarios va a haber importación de energéticos, gas natural principalmente, y pues en los primeros años y escenarios gasolina, y ellos hacen un análisis de emisiones, pues que ninguno de ellos, ni en el más agresivo, llega a una descarbonización del sector energético. Si hay una reducción importante de las emisiones con respecto a la NDC del 2015, del 83% en el 2050, pero como ustedes ven aquí vamos a pasar, o sea, es importante porque no crecemos, ¿no es cierto? Pues como va a haber mayor demanda de energía, si sigue con la misma canasta, las emisiones van a crecer, estas crecen, porque aquí ya hay una actualización tecnológica, crecen de manera menos rápida que lo que podría ser en un business as usual sin actualización tecnológica, pero no llegan a situarse cerca de cero ni a reducirse porque pasan de un 60, o sea, es importante porque aquí llegaríamos a un 90, o sea, de un 90 que estaríamos en un escenario de actualización, nos estamos poniendo en algo más de 50 millones de toneladas de CO2 equivalente en los sectores de demanda. Esto es lo que propone Colombia en la NDC. ¿Se acuerdan el diagrama que les mostré del GAP? Esto es básicamente el mismo diagrama para que ustedes que se mostró anteriormente en los gaps y los distintos escenarios. Entonces están las NDCs incondicionales, el túnel de 2 grados y el de 1.5 grados. Y esto es Colombia, que pues aquí se ve que está hecho con números, o sea, esta es la NDC de Colombia estimada. Esta es la curva de 2 grados, la trayectoria de 2 grados, esto es como las avenidas de 2 grados y de 1.5 grados, y la NDC que se propuso de menos 51% con respecto a la línea base que debe estar por acá, entonces por aquí más o menos, con respecto a la línea base 340 y algo, está básicamente más cerquita a esto, la línea base, está más cerca de esto, es ponernos en la trayectoria de 2 grados, ya que uno podría ver una descarbonización más allá del 2050. En un ejercicio que hicimos nosotros y muy rápido para por lo menos hablar de qué significa y qué costo tendría eso, pues en el escenario más agresivo en el sector de energía lograríamos una reducción del 60% de las emisiones. O sea, quedarían todavía el 40% aquí, aunque esto no son comparables porque esto es solo la demanda de energía y en las cifras que yo les estoy mostrando están además lo que se llaman las emisiones de las industrias de la energía, es decir, de la producción y las emisiones fugitivas, pero aquí estaríamos pasando de 90, digámoslo, a 50, que sería como es en porcentajes inferior a esta reducción. Un segundito. Solo para... Aquí estaríamos hablando de una reducción del 55%, no, porque paso a 50, entonces es una reducción de 40, 90, igual, es una reducción del 45% entre estos dos. Esto es un ejercicio que hicimos nosotros en la universidad. Aquí tendríamos casi una reducción del 60%, o sea, más agresivo, pero fíjense que el costo de la reducción de emisiones es $144 la tonelada de CO2. Lograr estas metas de descarbonización le vale a la economía y tenemos que empezar a trabajar desde ahora. O sea, nosotros tenemos realmente unos retos importantes que discutir como sociedad.
Y esta es como la propuesta en los últimos 10 minutos, si me permiten terminar a las 7:05. Esta es la propuesta de discusión, o sea, no podemos plantear, es mi punto. Primero, perdón, yo creo que tenemos que decir cuál es nuestra transición, ya sabemos dónde estamos parados hoy, ya se han hecho ejercicios de a dónde podemos llegar o queremos llegar. De pronto habría que hacer ejercicios un poco más agresivos en ver el futuro, pero básicamente mi punto es que les quiero plantear aquí es que tenemos que trabajar en 4 direcciones y si no 5. Ahora digo por qué si no 5, pero para hacerlo fácil 4. Entonces, una es que vamos a seguir usando combustibles fósiles. El mundo va a seguir usando combustibles fósiles, nosotros también, la UME incluso, es, si se puede llamar así, más pesimista en cuanto a la participación de combustibles fósiles, por ejemplo, el 60% en el sector transporte, y nosotros vamos a seguir usando. Entonces la pregunta es, ¿vamos a producir los combustibles fósiles que vamos a seguir utilizando o los vamos a importar? Y esa es una pregunta que tenemos que resolver. Y si los vamos a importar, porque es que no podemos hacer un switch, un cambio tecnológico de la noche a la mañana. Si los vamos a importar, ¿con qué recursos vamos a lograr esa importación de combustibles, de los combustibles fósiles, llamémoslos así, los mínimos requeridos? O los vamos a producir y este sector de alguna manera le va a seguir aportando a la economía y con algunos condicionantes y ojalá con algún monitoreo y seguimiento de la sociedad va a financiar la transición energética. Entonces vamos a hacer fracking, vamos a explorar costa afuera. Esas son preguntas que hay que resolver. Por supuesto, la exploración y la demanda de este sector de energía tiene que ser eficiente. ¿Cuál es el rol del gas natural? Entonces, para un país que hoy se plantea importaciones de gas y que ustedes vieron que hay importaciones de gas en todos los escenarios que se consideran, ¿el gas debería tener el rol que tiene a nivel mundial o Colombia debería plantearse hacer un leapfrogging y saltarse la etapa de gas y ir a la electricidad de una vez? Esa es una pregunta válida, hay que analizarla y ojalá podamos hacer números. Mi respuesta por ahora no es muy positiva frente a los que están muy optimistas en que podríamos saltarnos esa etapa de gas, porque vamos a necesitar gas para respaldar la generación eléctrica, que pues la participación hídrica, ustedes saben, es importante. No es despreciable en Colombia la participación hídrica y si vamos a incrementar el crecimiento de renovables variables, pues entonces vamos a necesitar recursos que sean flexibles y que le añadan a la firmeza. La participación del gas en capacidad instalada puede ser un 20% y la del carbón un 10%, y en la generación en las épocas secas la generación térmica puede llegar a ser un 50%. Entonces el gas se va a requerir y vemos que en la industria pues la migración hacia menores emisiones de carbono va a venir de desplazar el carbón y reemplazarlo por gas en los usos térmicos. Entonces, el gas va a ser necesario en electricidad en industria y entonces una vez siendo necesario en electricidad en industria, yo creo que así lo han visto los que han hecho esta propuesta, pues la movilidad debería, además de incentivar la movilidad eléctrica, pues considerar el gas en el transporte masivo y en otros transportes donde sea más competitivo. Y yo planteo aquí pues estudiar entonces la utilización de esa infraestructura de gas. Muchos me han dicho, bueno, pero si no vamos a tener gas, ¿para qué nos planteamos hacer hidrógeno azul? Pues si no vamos a tener gas no es cierto, porque ya aquí nos estamos planteando si vamos a hacer una exploración de combustibles fósiles o no. Y esto es algo que se debería asumir y pues creo que es difícil de asumir y es difícil porque esto le plantea a uno estar como con los pies abiertos de dos lados del río, con una pierna en un lado y la otra en otro, y no es fácil pues tener un discurso coherente. Y el carbón, pues muy seguramente va a ser el primer desplazado en los mercados internacionales. Ya lo está viendo la Agencia Nacional de Minería, que está planteando una estrategia de carbón verde, es decir, utilizar el mecanismo que tiene el estatuto tributario, donde están
donde se creó el impuesto al carbono y tener compensaciones forestales, por ejemplo, para vender un carbón neutro a los países compradores y no perder competitividad. La pelea no está fácil. La pelea no está fácil, o sea, no está fácil para Colombia seguir manteniendo la competitividad. Estamos lejos de los países que consumen y que pueden seguir consumiendo carbón, pero pues es una tarea que está haciendo el país para tratar de estirar el tiempo en que se puedan tener ingresos de esos recursos. Hay planteamientos en los cuales se dice que Colombia debería abandonar la producción de combustibles fósiles. Es una discusión que hay que hacer. Y un tema muy importante es el tema de la transición laboral. El carbón que nosotros usamos para el consumo interno es de la pequeña y mediana minería. Muy seguramente en la industria este carbón se va a reducir. Y entonces aquí hay que hacer una transición para la gente que esa es su actividad económica, porque es que la sostenibilidad ambiental tiene que ser justa. Entonces aquí nos lo tenemos que plantear y aquí yo creo que vamos un poquito tarde, porque esto no es una transición tampoco que se vaya a hacer de la noche a la mañana, pero tenemos que empezar a pensar. El segundo paquete, pues es el paquete de la electrificación, es el paquete azul, no es el mismo azul del diagrama, podría usarlo, es el paquete azul y entonces nos plantea los retos de participación de nuevas fuentes y tecnologías. O sea, tenemos que ver estas renovables que van a entrar al mercado, qué retos nos ponen, además del de la flexibilidad y el de la firmeza, que lo hemos mencionado ya y que se ha mencionado están sobre la mesa, pero cuáles son los retos cuando tengamos periodos en que la mayor generación va a estar, su costo variable va a estar cercano a cero. O sea, entonces ya no solamente cubrir los costos de capacidad de las plantas que dan firmeza van a ser un reto, sino cubrir los costos de capacidad de casi todas las plantas va a ser un reto, y en la medida en que esto crezca bueno, el país está interesado en seguir empujando la geotermia, el hidrógeno ha venido interesado en esta administración, en este gobierno. Hay que mirar la participación de la biomasa, que es importante en los sistemas de cogeneración, la participación de los sistemas de acumulación, que yo no los veo tan... antes los veíamos un poco más, con más preocupación, pero creo que hoy los vemos de manera más tranquila. Aquí lo que hay que preocuparse sería por el reciclaje y pues debatir si vamos a usar nuclear o no y cómo vamos a ir de un sistema más centralizado a un sistema descentralizado. Y esto de la participación de las renovables, pues en Colombia siempre va a tener sobre la mesa el tema de confiabilidad de suministro. La misión de transformación, que también tocó, no de manera tan profunda como hubiera sido deseable, porque tocó mucho el tema de confiabilidad, pues tocó un tema central que es el de modernización de la red, con la participación de recursos distribuidos, con la participación de nuevos agentes, nuevas formas de transar, nuevos negocios alrededor de la energía. O sea, esto muy orientado en aprovechar todo el tema de digitalización, se plantean los requerimientos de espectro electromagnético y a lograr que en la red haya nuevas tecnologías y agentes. Entonces, ¿cómo se va a visibilizar la red? ¿Cómo se va a dar la conexión de esos nuevos agentes? ¿Cómo vamos a lograr administrar esos recursos que sin cumplir las reglas súper estrictas o todas las reglas del juego de fútbol de profesionales que se hace en el mercado mayorista, cómo hacemos para que se le pueda dar participación, pero al mismo tiempo garantizar la continuidad y la calidad del servicio? Esos son grandes retos que tenemos que enfrentar a futuro y no es a punta de regulación y a punta de prohibiciones, porque entonces vamos a frenar la innovación, y aquí es donde nos estamos moviendo de manera muy rápida, donde el cambio tecnológico está más acelerado. Y por supuesto un país como Colombia no puede olvidar el reto de universalizar el servicio, de dar cobertura, pues máxime si vamos a seguir con trabajos descentralizados también. ¿Cómo logramos pues, que se acompañen los programas de desarrollo, de suministro de energía con otros programas de suministro de otras infraestructuras? La energía es clave, es necesaria, pero no es suficiente para que haya un desarrollo rural integral.
en los municipios PEDET hoy se está planteando una aproximación más integral, y entonces cómo se logra una universalización del servicio y se acompaña de otras infraestructuras, de vías terciarias, agua y telecomunicaciones, ¿no es cierto? Y doy por descontado pues que estas infraestructuras juntas están potenciando los servicios de educación y salud que le corresponden al Estado. En verde, algo que podríamos partir en dos, y ya voy a terminar porque ahora sí ya son las 7:05. En verde, algo que podríamos partir en dos, pero lo que quiero señalar es, aquí está como todo el lado de la demanda en 7, que se acompaña muy bien con este punto 5, todo el lado de la gestión eficiente de la energía. No es que desconozca yo la eficiencia energética, está incorporada. Aquí Colombia ha venido haciendo un trabajo importante en eficiencia energética, por ejemplo. En las zonas me hacen caer en cuenta cada vez que se me olvida mencionar el tema de eficiencia energética. En los suministros aislados, pues hacer financiar estas inversiones debe ir acompañado con programas de eficiencia energética para que la inversión sea eficiente, para que esos subsidios que van hacia la cobertura se aprovechen de la mejor manera posible. Coincido con eso, no es que no lo esté diciendo. La industria ha empezado a ver la eficiencia energética como ha empezado a ver la eficiencia energética como un componente de lograr una mejor productividad, de bajar sus costos y de ser más competitivo. Entonces aquí hay que seguir trabajando, son temas que se han venido trabajando un poquito menos, el de respuesta de la demanda, sobre todo en la parte eléctrica, donde no vemos los precios y donde sobre todo no reaccionamos a los precios. Hay que ganar en elasticidad, en electricidad, en gasolina, en gas, ¿ok? Con precios eficientes, y sobre todo un rol muy importante es dar la mejor información a los consumidores y contar con estándares. Otro de los temas que hay que mejorar es el tema del licenciamiento ambiental y social para operar, o sea, los proyectos deben poderse construir de manera más eficiente, pero el país a su vez tiene que adelantar evaluaciones ambientales estratégicas que dé mejores informaciones, tipo las alertas tempranas de la UCME, y además tenemos que hacer análisis de ciclo de vida. Entonces esto, por ejemplo, en el sector transporte se discute mucho. Es qué tan conveniente es el gas o qué tan competitivo incluso desde el punto de vista ambiental es el gas frente al diésel. Entonces, si el diésel cumple los que estudian el transporte, si el diésel cumple los estándares de Euro 6 y tenemos los vehículos apropiados, y eso Mónica Espinosa les puede explicar con mayor propiedad que yo, pues van a ser tan competitivos desde el punto de vista ambiental como el gas, aún en un vehículo dedicado, no en el convertido, que ahí sí ganaría el diésel, aún en un vehículo dedicado, porque hay que tenerla en cuenta las emisiones fugitivas. Entonces, esas emisiones que se producen, ese metano que se ventea o que se hace combustión en la producción del gas, hay que incorporarlo para realmente tomar una decisión. Hay un documento que está muy sobre la mesa, muy reciente, sobre los minerales que vamos a requerir para las renovables, para los vehículos eléctricos y las baterías. Todo esto debe ser incorporado en el análisis para que realmente estemos seguros que si nuestro propósito es una reducción de emisiones, pues que estemos seguros que lo estamos logrando en toda la cadena, ¿ok? Y pues un tema de gran importancia, sí no es que lo vengamos haciendo, entonces está en semáforo verde porque lo hemos venido haciendo, esto está en rojo porque hay que pensarlo, no es porque esté mal hecho, sino porque tenemos que pensarlo. Aquí sí este es el que diría que podría partir en 5, no sé, yo creo que con esta necesidad de reactivar la economía, que yo creo que lo que la gente requiere, además de educación, es empleo, contar con empleo, este desarrollo que se requiere de la industria energética, porque va a haber una demanda, pues tiene que contribuir a la generación de valor y de empleo formal. Yo creo que los proyectos deberían incorporar, y sin tanta asepsia como el Ministerio de Minas y Energía lo ha tomado, trabajar de la mano con el Ministerio de Industria y Comercio, de Comercio e Industria, para ir mejorando el contenido local en estos proyectos.
si se hacen subastas de energías renovables, anticipar cuál puede ser el contenido local, que lo conozcan los industriales colombianos y que haya algún tipo de puntuación para mayor contenido para la proveeduría local. Y finalmente, pues los temas de investigación. Creo que nos quedó muy claro en esta pandemia que el conocimiento y la innovación son básicos, que la relación de la universidad con la industria es clave para poder salir adelante en muchas discusiones que se han hecho. Esto es lo que diferencia realmente a nuestro país de otros países que logran avanzar más rápido, pues es el tema de investigación y desarrollo. Tuvimos una misión de sabios que señala unas misiones en ciertos temas claves, en bioeconomía, en energía, se señalan en educación, por supuesto, unos temas claves que hay que tener en cuenta y que no se queden como documentos. Y nosotros en el sector de energía tenemos que trabajar en nuevas fuentes y portadores, en el desarrollo de hidrógeno verde y azul, en la captura de carbono, revisar si al ser un país agrícola, la bioenergía, a pesar de que uno en el diagrama de Sankey mundial no ve que la bioenergía vaya a crecer, pero aquí en Colombia ha habido una participación interesante en la cogeneración, en los procesos de cogeneración, cuál es el rol que va a jugar y si podemos armar proyectos de desarrollo agrícola con proyectos de energía. Y un tema de mucho reto, pues el tema de la movilidad y de las ciudades sostenibles, que creo que requieren mucha investigación. O sea, vimos, no es solamente un cambio tecnológico y de modos muy sencillos. Vimos que en Colombia el sector transporte va a seguir siendo el 40% del consumo de energía. Yo creo que esto tenemos que echarle mucha cabeza, mucho seso y lograr mejores propuestas de organización de las personas que vivimos en las áreas urbanas para disminuir la huella de carbono. Entonces, no es que aquí no haya, probablemente se ha trabajado, no quiero demeritar todos los esfuerzos en movilidad, pero es muy importante tener la unidad de planeación, la unidad de regulación, sobre todo mejor información. Y no es fácil porque aquí confluyen problemas del orden nacional, pues problemas o temas, pongámoslo así, del orden nacional con el orden regional y el orden municipal. Entonces, el orden, aquí hay que trabajar de verdad de manera muy articulada y muy rápida para poder hacer propuestas mucho más creativas y que finalmente redunden en una mayor productividad en las ciudades y unas mejores condiciones de vida para la población. Muchas gracias.